Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje que corresponde a la unidad didáctica de ofimática. El tema que nos convoca es hablar acerca de la creación de dashboard en Microsoft Excel y la necesidad de el análisis de la información. Pertenecemos a la especialidad de enfermería técnica y sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, recuerden que siempre se formulan al inicio de la sesión algunas preguntas que corresponden al recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y para ello tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿para qué se implementan las tablas y gráficos dinámicos dentro de Microsoft Excel? Es decir, ¿cuál es, digamos, la importancia de crear tablas y gráficos dinámicos en Excel? Es para poder formar lo que viene a ser un listado de algunos productos, miembros de un equipo, enfermeros, documentos, direcciones y todo eso. Ya, ok. Entonces, digamos que las tablas y gráficos dinámicos no solamente, digamos, va a tomar como datos de origen o como datos fuente a la información que usted ha mencionado, ¿no? Que puede ser un registro de pacientes, puede ser un registro de medicamentos, puede ser un registro de empleados, puede ser un registro de citas médicas, puede ser un registro de ventas, etcétera, sino que más allá de la información que, digamos, va a tomar digamos, el dashboard, porque finalmente las tablas y gráficos dinámicos conforman lo que vendría a ser pues un reporte de datos en Excel. Y a los reportes de datos se les conoce también con el nombre de dashboard. Un dashboard es un reporte en el cual se colocan una serie de gráficos y también pueden haber elementos de segmentación de datos, a los cuales le denominamos filtros. Recuerda que dentro de un dashboard también se pueden crear los famosos filtros de datos. Y en ese sentido, pues, más allá de que se toma como datos de origen o como datos fuente los registros que usted ha mencionado, la importancia de crear una tabla y un gráfico dinámico está en la capacidad de poder resumir la información de una manera mucho más interesante y que sobre todo va a facilitar el análisis de la información. Yo puedo tener un registro de 1000 filas en una hoja de cálculo que hagan referencia, por ejemplo, a las citas médicas. Y en esta hoja de cálculo yo puedo encontrar el número de cita, puedo encontrar los apellidos, los nombres del paciente, puedo encontrar su fecha de nacimiento, de repente también está su número de historia clínica, también encuentro lo que es la especialidad a la cual está solicitando la cita, datos del doctor o del médico con el cual se va a atender, está también el turno en el cual se va a atender y también está lo que es el importe de la cita, que es lo que ha cancelado. Entonces, en base a esa información que podríamos tener en Excel, en base a las columnas que acabo de mencionar, podríamos asumir de manera, digamos, tentativa que tenemos una especie de 1000 registros, 1000 filas. Obviamente que esa información puede ser información de los últimos 3 meses, por decir, ¿no? Es información, profesor, de febrero, de marzo y de abril, digamos, ¿no? Del 2025. Y queremos analizar cuál es la especialidad que tiene mayor y menor demanda. Es decir, en otras palabras, queremos saber cuál es la especialidad que más citas tiene registradas. Entonces, habría que analizar cuáles son, primero, esas especialidades que tenemos registrados. Si es la especialidad de medicina general, si es la especialidad de pediatría, si es la especialidad de gastro, si es la especialidad de repente de nefrología, si es la especialidad de repente de infectología, etcétera. Entonces, si a mí me dicen que queremos saber cuál es la especialidad horaria que tiene mayor y menor demanda, lo primero que tengo que pensar es qué tipo de cálculo es el que voy a realizar. Si es una sumatoria de datos o es un conteo de datos. Obviamente, cuando me hablan del número de, digamos, de citas por especialidad,
pues lo primero que se me viene a la mente es un conteo de datos. Y si hablamos de conteo de datos, eso significa, profesor, que voy a tener que utilizar probablemente una función que podría ser contar, contar.sí o contar.sí punto conjunto. Entonces, el segundo paso, luego de saber cuál es, digamos, el tipo de cálculo que yo voy a realizar, lo otro que tengo que evaluar es, ok, si es un conteo de datos, ¿qué fórmulas tengo que me permitan contabilizar datos? Contar, contará, contar.sí, contar.sí, punto conjunto. Ahí viene la segunda fase, que es determinar qué tipo de función o fórmula es la que voy a aplicar. Recuerden que estamos a escasas semanas de la ER, evaluación de resultados, para la cual no va a haber video. Simplemente se te va a asignar un archivo con data, con información, y se van a colocar también una serie de cuadros que tú vas a tener que calcular, que tú vas a tener que aplicar las diferentes funciones o fórmulas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, a través de los ejercicios pregrabados que se les ha compartido. Entonces, yo supongo que todos ustedes que ya han seguido el paso a paso, han ido siguiendo, digamos, los pasos de los videos, recordarán qué tipo de función o fórmula se han aplicado. Obviamente que las preguntas que voy a plantear en ese examen van a ser preguntas similares donde ya ustedes han visto ciertas funciones. Entonces de repente alguien dirá, profesor, esta pregunta cuando dice hallar el número de citas médicas por especialidad me hace recordar a la función contar puntos sí. ¿Por qué? Porque la función contar puntos sí, pues es una función que me va a permitir contabilizar un rango de datos, un conjunto de celdas, pero basada en una condición. ¿Y la condición cuál es? Pues tiene que ver con la especialidad. Entonces, para ese caso en particular, para esa pregunta en particular, pues aplicarías la función contar puntos sí. ¿Me dejo entender? Entonces, en la ER es muy probable que te venga un archivo con una serie de cuadros, ¿no? Yo ya te voy a dar las tablas de datos listas, tú simplemente para que desarrolles, apliques las funciones o fórmulas y envías tu evaluación. Obviamente que la evaluación va a estar disponible en el horario de la clase que corresponde, ¿no? No va a haber tiempo como se estaba dando, digamos, en las otras actividades, ¿no? En este caso no, porque es el final. Así que ahí lo es todo. La recomendación que les hago es no dejen de enviar su examen final. Lo mucho, lo poco, o ustedes, digamos, desarrollen, envíen. Es mejor tener 10 puntos, 5 puntos, 11 puntos, 12 puntos, 13 puntos registrados como examen final a no tener nota. Recuerden que el alumno que no entrega el examen final, su nota en automático es 1. Y sacar 1 en la ER es darse por desaprobado en automático, porque es prácticamente nada lo que has hecho en el ciclo. Recuerda que la evaluación de recuperación, también llamado sustitutorio, no reemplaza el examen final. Eso es algo que se les informó en la primera semana de clases y que les vuelvo a recordar. Bien, entonces, en ese sentido, hay que analizar muy bien qué tipo de pregunta es la que se está planteando. Ahora, si la pregunta, digamos, tuviera que ver con, por decir, quiero hallar cuántos pacientes, digamos, atendidos hay por especialidad, por año y mes, lo que me están pidiendo es saber, en otras palabras, cuántos pacientes han sido atendidos, ¿no? En las diferentes especialidades a lo largo de determinado año y determinado mes. ¿Esa información de dónde se tendría, profesor? Del mismo registro de las citas médicas. Entonces, si te das cuenta, cuando me dicen hallar el número de el número de pacientes, porque quiero hallar el número de pacientes atendidos por especialidad, en este caso, en el tiempo, entre paréntesis, por año y mes, entonces, obviamente, es un conteo de datos el que voy a hacer, pero es un conteo de datos basado en ciertas condiciones. Ya no es una, ahora son 3 condiciones. Primero, tengo que condicionar la especialidad. 2, tengo que condicionar el año. Y 3, tengo que condicionar el mes. Entonces, si tengo 3 condiciones, la función que debería de aplicar sería contar punto sí, punto conjunto. Ya no es contar punto sí.
Ahora es contar puntos y punto conjunto. ¿Por qué? Porque esa es la función que tendría que aplicar en base a los 3 criterios que me están solicitando para yo poder hacer ese cambio. ¿Ok? Bien. Y una vez obtenida, digamos, esta información, recién se crearía, pues, la gráfica estadística. Ya, esto con la opción de tablas y gráficos dinámicos se resume de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla, porque si algo tiene las tablas y los gráficos dinámicos es que aquí no se utilizan fórmulas. Simplemente hay que seleccionar los datos y hay que arrastrarlos en la estructura de la tabla dinámica. Y de manera automática se genera nuestro reporte de datos, también llamado dashboard. ¿Ok? Muy bien. Como en toda sesión de aprendizaje, recuerda que se formulan siempre una finalidad, un propósito, y lo que se busca con esta sesión es que al término de la misma, tú como estudiante puedas aplicar las herramientas de tablas y gráficos dinámicos para así poder visualizar la información a través de un dashboard en Excel. Entonces, el temario tiene que ver con la creación de dashboard dentro de Microsoft Excel y el análisis de datos. Bien, sin más preámbulo, pasamos entonces a nuestra actividad asincrónica para aplicar lo aprendido. Bien, ok, señores, vamos entonces a explicar, a ver, esa parte que estábamos conversando con la compañera para lo que es el tipo del mapa, ¿no? De lo que es la conversión de datos en datos geográficos. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente 2 cosas. Lo primero, tienes que abrir tu Outlook, ¿sí? En mi caso no me va a pedir loguearme porque yo ya estoy logueado. O sea, en este caso yo ya mi usuario y contraseña lo tengo grabado en mi navegador. Por eso es que ya no me pide autenticación. O sea, de frente nada más abre lo que es el correo electrónico. En el caso de ustedes, probablemente les va a pedir que ingresen su cuenta de correo de Carrión y les va a pedir que ingresen su contraseña. Una vez que se loguean, atención, en la parte superior deben de visualizar lo que es su usuario, ¿no? Por ejemplo, en mi caso estoy con la cuenta de @carrion.edu.pe. Si ustedes se dan cuenta, está acá, ¿no? Dice novar.castaneda@carrion.edu.pe. Adicionalmente, tú puedes de repente manejar otra cuenta de correo, si es en este caso Outlook, ¿no? Si tienes de repente Outlook, puedes empezar con otra cuenta de correo, ¿no? O sea, ya dependerá de con qué cuenta, digamos, quieres loguearte. Por ejemplo, en mi caso, tengo la cuenta de que es de Hotmail y tengo la cuenta, en este caso, de Carrión, ¿no? En este caso, como yo me estoy logueando con la cuenta de Carrión y he grabado mi contraseña, pues no me pide que ingrese el password. Probablemente en tu caso tengas que loguear. Paso 1. Paso 2, te ubicas aquí, mira, en la parte izquierda. No sé si se logra por acá ver. Hay una nube. No sé si lo ven acá en el lado izquierdo. Hay una nube que dice OneDrive, que es básicamente el espacio de almacenamiento. Acá está. Dice OneDrive. Haces clic acá, mira, aquí el OneDrive, y aquí en el OneDrive lo que te va a pedir en este caso es que abras tu archivo, ¿no? O sea, que cargues tu archivo. Lo que tienes que hacer es cargar tu archivo a tu espacio de almacenamiento virtual. Eso es lo que tienes que hacer. Ya, ahí está, mira, ya cargó. Hago clic acá, inmediatamente aparece un panel, ¿sí? No sé si logran ver, acá está OneDrive. Y aquí te vas a ir a la opción que dice agregar nuevo. ¿Estamos? Acá. Agregar nuevo. Al hacer clic aquí donde dice agregar nuevo, paso 2, te ubicas en la opción que dice, en este caso, no nuevo archivo de Excel, porque la idea no es que tú crees un nuevo archivo de Excel, sino que subas más bien tu archivo a tu Drive, a tu espacio de almacenamiento. Entonces vuelvo a repetir, haces clic aquí, OneDrive, te vas a la opción que dice agregar nuevo. Y mira, cuidado con decirle libro de Excel. No, yo no quiero agregar un nuevo libro de Excel. Eso no va a ser, no vas a seleccionar. Lo que vas a seleccionar es la opción que dice carga de archivos. Repito, OneDrive, agregar nuevo, que dice acá, carga de archivos. ¿Lo ven? Confirmen, por favor, si se logra ver. Sí, profesor, se ve. Ya, listo, acá. Repito, te vas a la nube, te vas a la opción de agregar,
Haces clic, esperas un ratito que cargue, ahí está la lista, y le dices, ¿qué es lo que quieres agregar? Le digo, quiero agregar la carga de un archivo. O sea, quiero cargar mi archivo a mi espacio de almacenamiento. Haces clic ahí y esperas que el mismo navegador te indique, ahí está, te solicite cuál es el archivo que quieres cargar, ¿no? Eso es lo que me dice, ¿cuál es tu archivo? Entonces yo le digo, bueno, mi archivo está, digamos, acá, semana 7, unonet 21 son ustedes, ¿no? Este de acá, este es mi archivo, unonet 2156, por decir, digamos que ese sea tu archivo. Le das a abrir y esperas que el navegador haga la carga. En mi caso, mira, él detecta que ya el archivo yo lo tengo en mi Drive. ¿Por qué? Porque justamente lo que me estaba pidiendo la compañera, yo ya lo expliqué en una sesión anterior, pero parece que no ha revisado la grabación. Entonces, aquí el navegador me dice, mira, ya existe un archivo con el nombre semana 7, clase 1net 2256. O sea, él ha detectado que ya hay un archivo con ese nombre. Entonces me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres mantener a ambos o quieres reemplazarlo? No, ¿sabes qué? Reemplaza, no hay problema. Entonces lo que le voy a hacer es decir reemplazar. ¿Estamos? Hago clic ahí en la opción de reemplazar. Y espero que el navegador haga su trabajo de cargar justamente el archivo dentro del Drive. Puede que se demore un poquito, ya está. ¿Qué me dice? Ahí está, cargado. ¿Qué significa? Que el archivo ya se encuentra cargado. Y me dice, pues bueno, ya tu archivo está cargado, ya lo tienes dentro de lo que es tu Drive, ¿sí? Dentro de lo que es el espacio de almacenamiento, para yo simplemente utilizarlo, ¿no? Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Agregas tu archivo a tu Drive y una vez que ya lo tienes cargado, pues lo buscas, ¿no? Dice, se encuentra en la carpeta documentos. Entonces voy a ir acá donde dice mis archivos, ¿sí? Y en este caso aquí está, miren, hace un momento, hoy 30 de mayo del 2025 me indica que la semana 7, que es el nombre del archivo que he cargado, unonet 2156, ya se encuentra, que ya está. Listo. Hago clic, ¿para qué? Para abrir el archivo. Y ahí está. Entonces ya tengo, digamos, la información, ¿sí? Ya lo tengo acá. Ahora, en este archivo que yo he subido, se supone, mira, que yo debo tener datos de los valores que en teoría pues quiero convertir, ¿no? Se supone que estamos hablando de, en este caso, de datos que tienen que ver con el distrito, me parece, que decía ahí en el ejercicio. Y si es eso lo que necesito yo, digamos, convertir, por así decirlo, entonces significa que esos son los valores que yo tendría que hacer, en este caso, la conversión, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, vamos a suponer que los datos que yo quiero convertir a datos para lo que es el gráfico de mapa, vamos a suponer que son estos, ¿sí? Estos que están acá. Si yo digo que son estos que están acá, entonces, ¿qué haces? Lo que tienes que hacer es seleccionar el rango. Ahora, ¿dónde lo ubicas o dónde lo encuentras? Aquí, en la opción de datos. Seleccionas el rango, repito, te vas a la opción que dice datos, ojo aquí, datos, y aquí en la opción de datos te vas, en este caso, a la opción que dice acá, convertir datos en tipo de dato. ¿Lo ven? Repito, seleccionas el rango que tienes los datos que hacen referencia a lo que es el distrito, lo que es la ubicación geográfica, ¿no? Y te vas a la opción de datos. Ficha datos, haces clic en los tres puntitos, acá está, se llaman más opciones. Te vas a la opción que dice convertir en tipo de datos. Repito, convertir en tipo de datos. Y aquí está, mira, dice, convierte las celdas con países o regiones o ciudades como Londres para obtener las estadísticas actuales del mundo, como la población, el área y mucho más. En este caso, hago clic en esta opción, en información. Repito, selecciona los datos que quieres convertir, te vas a la ficha datos, te vas a la opción de los puntitos, te vas a la opción que dice convertir en tipo de datos y eliges la opción que dice información general. Haces clic ahí y esperas que haga, en este caso, la conversión. Y ya lo hizo.
ya hizo la conversión. Ahí está, distrito de Magdalena, distrito de Breña, San Isidro, Lince. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Mira, ve, yo cliqueo y me está cargando, no, imágenes o fotografías de los datos que se han convertido. ¿Se entendió? Fácil, sencillo. Entonces, hasta este punto, ya ustedes, según lo que tengan ahí como ejercicio, como evaluación, siguen los pasos, solamente que este paso de hacer la conversión a tipo de información geográfica, lo tienen que hacer, pero desde su propio Drive, es decir, desde su propio Outlook, ¿no? Desde su cuenta institucional que ustedes tienen, ¿ya? Punto 1. Una vez que tú ya has hecho la conversión, profesor, sí, ya hice la conversión, ahí está, efectivamente, ¿no? Está mi archivo. ¿Cómo lo valido? Simplemente haciendo clic y bueno, ahí veo que efectivamente me está cargando la imagen de la ubicación geográfica del mapa que acabo de convertir. Bien. Entonces, una vez que ya tú tienes esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú te vas a la ficha insertar, atención, aquí no hay gráfico de mapa. No está en lo que es el Excel 365, ¿no? Solamente yo lo estoy usando para hacer la conversión, nada más. ¿Ok? Bueno, profesor, ya está. ¿Y ahora qué hago? Lo descargas. Una vez que ya los datos han sido, digamos, convertidos, ¿sí? Ya está, digamos, la información convertida. Lo único que vas a hacer es hacer la descarga del archivo, pero le dices aquí que lo que quieres es crear una copia. Digo, crear una copia. Y acá hay una opción que dice descargar una copia. Acá, crear copia, le digo, lo que quiero es hacer una descarga. O sea, quiero descargar una copia de ese archivo que estoy en este caso visualizando en pantalla. No le digas crear copia en línea, porque finalmente yo no lo voy a seguir trabajando en la nube, lo voy a trabajar ahora desde mi máquina. Como ya hice la conversión, pues ya lo llevo a mi Excel normal de escritorio para seguir con el gráfico de mapa. ¿Estamos claros? Entonces acá tú le dices, lo que quiero es crear ahora una copia. Y le digo descargar copia. Y listo. Le digo guardar como, buscas básicamente la ruta de en donde, digamos, quieres que se guarde el archivo. Le digo en este caso, mira, el archivo lo necesito explícitamente que lo guardes en la semana 7 y es más, yo ya lo tengo, lo puedo reemplazar. Le digo guardar, él me dice, mira, ya existe, ¿quieres reemplazarlo? Sí, reemplázalo, no hay problema. Y listo, está haciendo la descarga, ¿no? De la copia que acabo de generar. ¿Qué hago luego? Cierro el archivo de Excel de la nube, ya no lo necesito, y cierro también mi cuenta de correo. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, profesor. Muy bien, ¿ahora qué hago? Profe, entonces ya lo descargué, sí, ya está en mi máquina, sí, claro. ¿Ahora qué hago? Pues ábrelo, ¿no? Abres tu archivo. Es el de acá, este de aquí es. Acá está, 30 de mayo, ahí está, siendo las 19:57, este de acá. Doble clic y simplemente lo aperturo. Y listo, ya lo tengo ahora aquí en el entorno de escritorio. Le digo habilitar edición porque siempre Excel cuando carga los archivos como que no me pregunta, no me dice, oye, este archivo es confiable, ¿deseas abrirlo? Sí, claro. Y ahí está. Entonces ya tengo, ¿no? Ya tengo los datos aquí, digamos, convertidos. Que son los datos finalmente que yo, digamos, quiero trabajar y ya aquí pues simplemente sigues los pasos para poder crear finalmente tu gráfico de mapa, ¿no? Ahí debes de tenerlo en la opción de gráfico. Claro que para crear gráfico de mapa recuerda que tienes que tener siempre una columna con los valores de la ubicación que se supone quieres tú representar y lo otro es el campo que representa, ¿sí? El campo que representa los valores numéricos a graficar, básicamente. Y ahí sí le dices, quiero crear un gráfico de mapa, que es el gráfico, en este caso, coroplético se llama, ¿no? Coroplético. Mira, ahí está.
hago clic y ahí está el mapita. Ya será cuestión, mira, ya será cuestión que yo vea qué diseño, ¿no? Dentro de los colores que de repente aquí tengo disponibles, podría utilizar. Puede ser o de repente así en color gris, ¿no? Dependiendo. Claro, ¿por qué me sale, profesor, por qué le sale así poquito? Porque son pocos distritos, pues no tengo mucha información para el ejemplo que estoy ahorita presentando, ¿no? Pero básicamente ese sería, digamos, el procedimiento que deberías pues de aplicar, ¿no? Por acá hay una especie de diseño que creo que tú podrías, mira, ir cambiando. Voy a ponerlo ahí para que se pueda ver. Mira, ese es un diseño, este es otro diseño que pone la leyenda a la izquierda, este es otro que lo pone a la derecha. Entonces, ya depende de cómo quieras tú presentar los valores, ¿no? Si es de esta manera o es de esta manera. ¿Estamos? Digamos que es este de acá. Y le das un título, pues, a tu gráfico, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? Porque tiene que ver con el sueldo, ¿no? Podría yo poner en este caso remuneración total por ubicación geográfica, que viene a ser, pues, en otras palabras, el sueldo que pago yo a mis empleados, pero en base a los datos que estoy, digamos, graficando. Podría ser. Y a ese gráfico yo lo puedo colocar quizás a un costado ¿no? de la información de repente que yo pueda tener, o lo puedo migrar, ¿no? Lo puedo migrar de repente a otra hoja de cálculo donde tenga de repente que hacer una especie de reporte, ¿no? O lo mantengo en esta misma hoja o lo llevo a otra hoja. Ya depende digamos, ¿cómo se llama? De lo que tú quieras representar. Por ejemplo, acá yo tengo un reporte, mira, habíamos hecho un reporte de empleados. Ahí está, lo puedo poner acá tranquilamente, no habría problema. Le digo control X, que es para cortar, ¿no? Ahí está, acá teníamos algunos cuadros que habíamos trabajado en clase anterior y lo puedo poner tranquilamente mi gráfico por este entorno, a manera, digamos, de la información, del reporte, de repente que yo estoy elaborando, ¿no? Que estoy aquí en mi hoja sacando y ya está, y lo puedo poner de repente como parte, ¿no? Como parte de digamos, como parte del reporte de lo que estoy generando, ¿no? A manera de información. Y bueno, básicamente eso tiene que ver con el gráfico coroplético. ¿Listo? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Preguntas? Sí, profesor. Ya. Entonces, esa sería la solución salomónica que yo les planteo para que ustedes de esa manera lo trabajen. Bien. Ok, bien, jóvenes, vamos entonces dentro de este mismo ejemplo que estábamos trabajando, ¿no? En clases anteriores. Por ejemplo, acá me decía que tengo que determinar el número de empleados por año de contratación. Entonces, para eso, yo tengo la hoja de cálculo llamado, por ejemplo, mira, empleados. Acá está, empleados. Y aquí en empleados, por ejemplo, tengo lo que se llama la fecha de contrato. ¿Sí? ¿No? 7 de noviembre, dice del 2021, 15 de enero del 2023. Pero habíamos nosotros sacado en una columna adicional lo que era el año de contratación, ¿sí? Que es este de acá, mira, año de contratación. Entonces, aquí claramente me doy cuenta que los años de contratación empiezan ¿desde qué año? 2021, ¿no? ¿Y dónde termina? En el 2023. Entonces acá digo, bueno, año de contratación, empieza mi data desde el 2021. Y lo que puedo hacer es simplemente arrastrar para completar la serie de los años de contratación. Yo puedo poner aquí hasta el 2025.
Pero tú me dices, profesor, ¿pero por qué 2025? Si acá usted no tiene 2025. No importa. Igual, si no hay, pues, ¿qué deberá salir acá? Cero, ¿no? Número de empleados contratados en ese año, cero. No hay nadie. Ahora, cuando dice el número de empleados, pregunto, ¿qué tipo de cálculo es el que yo debo de realizar? ¿Qué tipo de cálculo? ¿Un conteo? ¿Una sumatoria? ¿Un promedio? ¿Qué tipo de cálculo es el que yo tendría que realizar? Cuando dice determinar el número de empleados por año de contratación. ¿Mm? Pregunto. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el cálculo que tengo que realizar? ¿Sumar? No. ¿Qué voy a sumar? No tengo nada que sumar. ¿Sacar el promedio? Tampoco. Lo que tengo que hacer es un conteo. Tengo que hacer un conteo de datos. La función, obviamente, será contar puntos y. ¿Por qué? Porque tengo una condición, pues. ¿Cuál es la condición? El año, obviamente. Entonces, si el año tiene que ver con el criterio, la condición, entonces la función contar puntos y me dice, necesitas de un rango. Este rango, ¿dónde está? Es este rango de acá. ¿Por qué? Porque es el rango al cual hace referencia, ¿qué cosa? La condición. ¿La condición no es el año? Sí. Entonces, ¿cuál es el rango del criterio? El año, pues, que es la columna que se supone voy a condicionar. Ahora, pregunto, ¿esto tiene que estar como valor absoluto o valor relativo? Cuando especifico el rango. ¿Como absoluto o relativo? Hay algunos compañeros que de repente lo han dejado así. Si lo has dejado así, está mal. ¿Por qué? Ahorita te digo por qué. Si yo regreso, digo, ¿cuál es la celda que tengo que condicionar? La celda que tengo que condicionar es F18, porque en F18 está la condición. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Ahora mira, tú dirás, profesor, está bien, hay este criterio. Sí, pues, pero tu rango está mal. ¿Por qué? Porque está como relativo. ¿En qué fila empieza? Mira, ¿en qué fila empieza? Lee, ¿qué fila? 3. ¿En qué fila termina? Supuestamente. 9. Ahora, mira, criatura, si yo arrastro. Supuestamente veo resultados. Pero si yo me voy, por ejemplo, a la tercera fila y hago doble clic, ¿qué pasó con el rango? ¿Sigue estando en 3? Se movió. ¿Sigue estando en 9? No. Ya, entonces aquellos que me han enviado así las tareas vayan descontando puntos, ¿no? Porque por cada celda que está mala fórmula es un punto menos. Entonces, si yo tuviera que calificar algo como esto, si alguien cometió la torpeza de hacerlo de esta forma, pues yo agarro y digo, a ver, 1, 2, 3, 4. Y tengo 2, 4 celdas que está mal referenciado. ¿Por qué? Porque el rango no es el correcto, el rango se ha movido. Si solamente su error es en eso, digo 20 menos 4, ¿cuánto tiene? 16. Y si me lo envió por mail interno, que se califica sobre 16 y tiene 4 errores, yo digo 16 menos 4, ¿cuánto es? 12. Esa sería su nota. Por eso yo siempre les digo, tengan mucho cuidado cuando aplican las funciones. No vaya a ser que cuando están aplicando contrapuntos sí me están trabajando como rango relativo. Si me estás trabajando como rango relativo, si es una tabla donde tienes 20 filas y te voy a descontar un punto cada uno, pues prácticamente no tienes nota, porque están haciendo malas cosas. O sea, hay que tener mucho cuidado. Todo eso se ha explicado también en clase. Acuérdense que las clases de Teams es justamente para reforzar lo que se deja como ejercicio pregrabado, ¿no? Bien, pero tú me dirás, profesor, no es mi caso, no es mi caso, porque yo sí sé que eso se tiene que trabajar como rango absoluto y eso es con F4, correcto.
tecla F4 y listo. Ese es el rango correcto. Entonces ahora sí, doy Enter y arrastro. ¿Ves? No era 2, era 4. Acá. Entonces, si te das cuenta, esa es la fórmula correcta. Yo miro acá, digo, de la fila 3 a la fila 9. Perfecto. A ver acá. De la fila 3 a la fila 9. Es correcto. Entonces, si me doy cuenta, digo, en el 2021 solamente se ha contratado un empleado, profesor. En el 2022 se ha contratado a 2 y en el 2024 supuestamente no se ha contratado a nadie en el 2024, lo mismo que en 2025. No hay información al respecto, correcto. Pero en el 2023, según la data, dicen que son 4 empleados. ¿Es cierto? Vamos a ver. Ahí está, mira. 1, 2, 3, 4. ¿Se cumple la condición? Sí. Sí está contabilizando. Hay 4 empleados que han sido contratados en el año 2023. Entonces mi fórmula es correcta. ¿Estamos? Ahí está. Entonces ya está. Ya hemos sacado, ¿no? Ya hemos sacado el tema del número de empleados por año de contratación. Ya lo tengo, ya está. Ok, a esto, si tú deseas, puedes aquí darle un formato. Ya esto es complementario, no es necesario, pero si deseas, puedes aplicar una especie de colores de repente para lo que es medir, ¿no? Medir valores, ¿no? Como digamos, como para un tema de efecto visual nada más. Puedes darle ahí ese tipo de configuración. Finalmente, el total, ¿qué viene a ser? Pues viene a ser una sumatoria. Se supone que aquí lo que tengo que hacer es una sumatoria. Profesor, ¿aquí en la sumatoria tiene que ser como absoluto? No, no hay problema, lo puedes dejar incluso como relativo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esta fórmula no la voy a copiar, no la voy a trasladar a ningún otro valor, simplemente es el monto que quiero yo aquí mostrar, ¿no? Y en este caso, pues me sale 7. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profesor, todo claro. Ya, perfecto. Entonces ya tengo mi reporte. Ahora, quiero que prestes atención a algo. Ya, ven. Si te das cuenta, aquí me preguntaron, ¿sí? En este cuadro me dijeron, queremos saber cuánto es el sueldo mensual que percibe cada uno de mis empleados, ¿sí? Cada uno de mis empleados, cuánto es su sueldo mensual. Y esta información lo hemos sacado tomando como referencia aquí, tomando como referencia justamente esto que está acá, el sueldo. ¿Estamos? Y de manera adicional, ¿no? Nos dijeron determinar, ¿no? El número de meses laborados, ¿sí? De cada uno de esos empleados, cuánto tiempo viene laborando en lo que son a nivel de meses. Y de esa manera se determinó lo que era el sueldo total, ¿no? Que era la multiplicación del número de meses por el sueldo y dijo, bueno, esto es en realidad la planilla que se ha venido pagando al personal en base a todo ese tiempo que ha venido trabajando con nosotros. Bien, de manera adicional también se pidió obtener, ¿no? Lo que era el número de empleados por sexo, el sueldo total por sexo, el sueldo máximo, el sueldo mínimo, el sueldo promedio. Y también habían otros cuadros, como por ejemplo determinar según la modalidad de contrato, ¿no? Cuántos empleados contratados hay, ya sea en planilla o por locación de servicio. A esto que está acá también le voy a poner un formato de escala de barra. Ahí está. Entonces, todo esto lo hemos hecho con fórmulas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Ahora te voy a enseñar cómo hacer esto, pero sin fórmulas. Gracias a las opciones de tablas dinámicas, que es otro punto importante que tiene Excel y que es lo más sencillo de trabajar. Bien, profesor, entonces, ¿cómo creo eso que usted nos comenta de las tablas dinámicas? Fácil. Lo primero que vas a hacer es identificar cuál es tu rango de datos, ¿no? ¿Cuánto es tu rango de datos? Por ejemplo, acá, mira, mi rango de datos empieza de A2 y termina ¿en qué columna? En la columna R. Según mi data, claro está, según mi data termina en R. Empieza en la columna A y termina en la columna R. Hasta ahí
¿Estamos claros? Ya. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a seleccionar toda la data de los empleados que incluyan, repito, que incluyan los encabezados de columna, que incluyan los encabezados de columna, desde los encabezados hasta la última fila. ¿Estamos claros hasta ahí? Sígueme, no te quedes, presta atención, ya viene el final, no va a haber video pregrabado, ojo con ello. Bien, entonces seleccionas, repito, toda la data del empleado, incluidos los encabezados de columna hasta la última fila. Punto 1. Punto 2. Te ubicas en la ficha insertar. Te ubicas en la ficha insertar. Y aquí tienes dos caminos. O insertas una tabla dinámica, solo la tabla dinámica, o en este caso puedes insertar la opción de gráfico dinámico. Pero en el gráfico dinámico también te pregunto, ¿solamente quieres crear el gráfico dinámico? ¿Nada más? ¿O quieres crear un gráfico dinámico y una tabla dinámica a la vez? Esta última opción, escúchame bien, la de gráfico dinámico y tabla dinámica, están amarrados. ¿Sí? Repito, están amarrados, son vinculantes. Al estar amarrados, si yo hago un cambio en la tabla dinámica, se refleja en el gráfico dinámico. Y si hago un cambio o un filtro o una modificación en el gráfico dinámico, afecta la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque son elementos que están vinculados. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. Hago clic Profesor. en esta opción, gráfico y tabla dinámica. Y aparece, miren, automáticamente aparece esta ventanita que ya por defecto está seleccionando todo el área que previamente yo seleccioné. Entonces, él ya detectó, ¿no? Él dice, ah, muy bien, tú ya me estás diciendo que toda esta es tu área que necesitas, digamos, reflejar en la tabla dinámica. Sí, todos esos son los datos que necesito que se reflejen en mi tabla dinámica. Por eso es que acá me dice, crear tabla dinámica. Seleccione, me dice, los datos que desea analizar. Ok. Y aquí dice, seleccione una tabla o rango. Ya está, pues, ya el rango ya lo detectó. Ahora vamos a la parte inferior. Dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Y me da dos opciones. ¿Deseas que se cree en una nueva hoja o deseas que se cree en una hoja de cálculo ya existente? Entonces, en este caso, no me conviene la segunda opción, me conviene la primera. No, yo quiero que se cree en una nueva hoja. Acepto. Y ahí está, mira, hoja número 1. Entonces yo acá, esta hoja número 1 lo voy a llevar al final, lo traslado al final y le tengo que poner un nombre. Le voy a poner TD de tabla dinámica, pero le voy a poner empleado 1, ¿sí? O le puedo poner así, mira, TD1 guión bajo empleado. ¿Qué significa, profesor, TD1? Tabla dinámica 1. ¿Y por qué le pongo guión bajo empleado? Porque son datos del empleado los que voy a traer a esta tabla dinámica. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a aplicar, mira, este criterio que está aquí. Aquí, ¿qué pedí? Que se muestre ¿qué? El sexo y el número de empleados, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que pedí, ¿no? Sí, eso fue lo que pidió. Ya, perfecto. Entonces digo, bueno, si eso es lo que he pedido, esos son los valores que voy a mostrar acá. Mira, un detalle. Si yo hago clic fuera de la celda,
sea, en una celda en blanco, la lista de campos que estaba acá desaparece. Ojo, la lista desaparece. Para que tú lo visualices, tienes que seleccionar cualquier área, cualquier celda del área de la tabla dinámica. Mira, yo al seleccionarlo apareció, ahí está, campos de la tabla dinámica. Si yo hago clic afuera, desaparece. Quiero que aparezca, hago clic en cualquiera de las celdas que conforman la tabla dinámica y ahí está la lista de campos. Si yo hago clic afuera, desaparece. Si yo hago clic adentro, aparece. Si yo hago clic afuera, desaparece. Si hago clic adentro de la estructura de la tabla dinámica, aparece. Si hago clic afuera, desaparece. Si selecciono, profesor, el gráfico, aparece. Profesor, ¿qué cosa? Sin querer, mira. Ya lo cerré, profe. Y ahora se cerró, profe. Mira. Ya no aparece ya. ¿Por qué no aparece? Porque sin querer lo cerré la ventana. ¿Y ahora qué hago? Fácil, te vas a la ficha, analizar tabla dinámica. Pero esta ficha, vuelvo a repetir, va a salir siempre y cuando estés seleccionando un área de la estructura de la tabla dinámica. Si te hago clic afuera, nunca vas a encontrar esa ficha. ¿No? Hay alumnos que me dicen, profesor, no encuentro la ficha a analizar, no me sale. Digo, qué raro. ¿Y está siguiendo los pasos del ejemplo? Sí, igualito, y no me sale. A ver, mándame captura de pantalla. Y veo que la celda que está seleccionando es una celda que no forma parte de la tabla dinámica. Entonces digo, fácil, le digo, es por eso, ¿no? Porque usted no ha cliqueado cualquier celda de la tabla dinámica. Tiene que cliquear para que ahí recién aparezca la ficha analizar tabla dinámica. Y estando en esa ficha, ubica la opción que dice mostrar. Y en mostrar hay una opción que dice lista de campos. Y ahí está la lista de campos. Ahí está. Ahora, como ya lo activé, ahora sí selecciono lo que quiero. ¿Qué quería ver? Quería ver los datos del sexo. ¿Es lo que me pedía? Sí, acá está, mira. ¿Qué me pedía el sexo? Pero ¿qué más me pedía? El número de empleados. Entonces, ¿qué hago? Puedo arrastrar el mismo campo sexo, mira, y lo arrastro hacia la opción de valores. Y ahí está. Me dice, ¿cuántos empleados femeninos hay? 2. ¿Cuántos empleados masculinos hay? 5. A ver, ¿y no es lo mismo? Pregunto, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Ahí está, pues, 5 y 2. ¿Y acá qué dice? 5 y 2. ¿Use fórmulas? No use fórmulas. ¿Con qué lo hice? Con tabla dinámica. Claro que automáticamente se me genera un gráfico, ¿no? Claro, se genera el gráfico porque he elegido la opción de gráfico y tabla dinámica. Solo que aquí no le voy a decir cuenta. No. Le voy a poner número de empleados. ¿Ya? Es más, puedo copiar en este caso el formato, si deseo, y lo puedo aplicar acá. Ahí está. Y le digo, esto hace referencia al número de empleados. Listo. Ahí está. Y aquí le digo que se muestre el valor de sexo. Ya, entonces, pero profesor, esto quiero que esté en mayúscula. Entonces digo, número de empleados. Ya, vamos a modificar de nuevo así. Número de empleados. Listo. Pero, le vas a dar un formato, ¿no? De repente voy a trabajar con azul. Voy a ponerlo en negrita al centro. Y aquí voy a hacer referencia a lo que viene a ser el sexo. Ahí está. Sexo y número de empleados. Repito, ¿no?
Ya, ahí está. Ahí está, número de empleados. Y en la parte inferior igual le voy a dar los mismos valores. De repente tamaño 12. Aumento un poquito, tamaño 12. Bordes. Te vas a sacar la opción de bordes, mira. Digo color de la línea. Elijo un color. Y le doy todos los bordes. Ahí está. Este total quiero que simplemente diga total. Nada más. Si deseas, configuras el alto. Puede ser 22. Y acá le puedes poner también 22. Y ya está. Alto de fila, 20. Y hago la alineación. Tamaño 12. Ahí está. Número de empleados dice 7. Son 7 los empleados. Pregunto, ¿esta información no es lo mismo que estoy viendo acá en el reporte? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. ¿Usé fórmulas? No usé fórmulas. Me he usado fórmulas porque lo he hecho con la opción de tablas dinámicas. Tablas dinámicas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Todo claro, profesor. Amén. Amén, amén. Ya, ahí está. Ya, esto ya es tema de diseño. Pues no, profesor, quiero que sea gris. No me gusta el azul. ¿Qué es eso? Ya tú ahí le cambias los valores y listo. Ahora, la tabla dinámica también tiene un diseño. Aquí, por ejemplo, está jalando el color celeste porque eligió el celeste. Salvo que yo le diga, mira, el gris, entonces ahí sí, pues no se ve gris. Profesor, entonces yo podría crear con mi tabla dinámica todos estos cálculos, porque usted acá me pide, mira, el sueldo total, el sueldo máximo, el sueldo mínimo, el sueldo promedio. Correcto. Y también podría en mi tabla dinámica ponerlo. Sí, claro. ¿Y qué hago? Buscas el campo sueldo, mira. Y el sueldo lo arrastro acá, donde dice valores. Y automáticamente aparece ahí el sueldo. Solo que dice suma, pues yo no le voy a decir suma, ¿no? No le voy a decir suma, le voy a decir sueldo total. Digo, ok, sueldo total. Lo modifico, digo sueldo total. Ahí está. Tengo el sueldo total. Profesor, pero también me piden el sueldo máximo. Agarras el campo sueldo y lo arrastras debajo. Profe, pero está sacando lo mismo, dice suma. No, le cambias. Haces clic acá, configuración del campo, y en vez de que diga suma, que le digo max. Elijo la función max. Y le digo acá sueldo máximo. Nada más. Y ahí está. ¿Cuánto es el sueldo máximo de los varones? 1.700. A ver, profesor, si es cierto. A ver si es cierto. Sueldo máximo masculino. Ahí está, mira. 1.700. Femenino, 1.650. Si tú lo quieres ver en ese orden, aquí donde dice el número de empleados, lo ordeno. Digo clic derecho, ordenar. Quiero que se ordene de mayor a menor. Y ahora sí, pues, masculino, femenino. Simplemente he cambiado el orden. Y puedes darle el mismo color de relleno que tenía anteriormente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora,
Que el gráfico que tienes en pantalla va mostrando, sí, o sea, esto sí obviamente va a ir mostrando lo que yo estoy diseñando, porque he creado una opción de tabla y gráfico dinámico. A esto, atención, atención, yo ahora podría agregar la columna, ¿no? Sueldo, pero con la función min. Y lo voy a colocar ahí debajo. Ahí está. Digo, profe, pero está sacando la sumatoria, no hay problema, cambiamos. Configuración del campo valor y le digo función min. Y aquí quiero que aparezca sueldo mínimo. Ahí está, sueldo mínimo. Profe, pero también me piden el sueldo promedio. Arrastro el campo nuevamente de sueldo y le digo configuración del campo sueldo promedio. Y listo, ya está. Y copio el formato y lo aplico. Y ahí está. Mira, ¿qué te parece? ¿Lo mismo? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Puedo copiar el formato y lo puedo aplicar. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender con esta clase? Que tú puedes también hacer otros cálculos mediante la opción de tablas dinámicas. O con tablas dinámicas puedes también hacer lo mismo y ya te evitas el trabajo de estar usando fórmulas. Pero hay algunas fórmulas que sí probablemente no lo vayas a obtener con la tabla dinámica, pues bueno, ahí sí, no, ya caballero, tendrías que aplicar las funciones. Pero funciones como esta, ¿no? O cálculos como esto, que es conteo de datos, que es básicamente mostrar información como la que se te ha pedido, pues no, lo puedes hacer tranquilamente con tabla dinámica. Y ahí están, ahí está. Ahí tengo ya mi resumen en base a lo que me estaban pidiendo. Claro, ya de manera adicional, Excel me está creando una especie de gráfico, ¿no? En función a la información que yo tengo acá, ¿no? Estamos. Y ahí está, me he creado una tabla dinámica para hacer justamente estos cálculos. Y profesor, cuando dice aquí tipo de contrato, lo mismo, sí, lo mismo. Ya, y es más, este gráfico que yo tengo acá lo voy a eliminar. Lo elimino, no lo necesito. Y en base a, digamos, a esta información, este cuadro que yo tengo acá, yo podría aquí tener otro, digamos, otra tabla dinámica donde se represente, donde se visualice justamente el número de empleados por tipo de contrato, el sueldo máximo, el sueldo mínimo, el sueldo promedio. O sea, puedo hacer lo mismo sin ningún problema. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Entonces, eh, puedo obtener la información en base a los datos que tenga yo registrados, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro análisis puedo hacer con la información que tengo acá? ¿No? Por ejemplo, mira, acá tengo un cuadro que me dice cuánto es el sueldo total, ¿sí? Por empleado, ¿no? Por ejemplo, esta información sí es interesante de poder de repente analizar, ¿no? De poder de repente consultar. Entonces, yo aquí puedo crear, si esta es una tabla dinámica, yo puedo crear otra tabla dinámica, tomando igual la información base, que es todo esto. Digo, insertar gráfico y tabla dinámica en una nueva hoja y en esta otra hoja le pongo TD de tabla dinámica 2 guión bajo empleado. ¿Estamos?
Ahí está. Y aquí yo quiero ver, en este caso, por decir, ¿no? Quiero ver, profesor, la lista de empleados, ¿no? Quiero ver, digamos, a los empleados. Acá tengo la columna empleado. Mira, ahí está. Quiero ver su sueldo. Ahí está. Los empleados con su respectivo sueldo. ¿Sí? Ahí tengo, por ejemplo, esta información. Entonces, a esta tabla dinámica le pongo sueldo total. O en este caso, su sueldo mensual. Este es el sueldo mensual que ellos vienen percibiendo. Le das ya al tema de bordes. Esto viene a ser la lista de empleados. Sí, están los empleados. Y esto vendría a ser el total, ¿no? Que es el total finalmente a pagar, ¿no? Lo que estamos pagando por concepto de planilla. Y aquí en el diseño de la tabla dinámica ponemos este color y listo. Y a esto, si deseas, le pones sus bordes, ¿no? Recuerda que en las tablas dinámicas también hay la opción de poder manejar bordes. Aquí le das alto de fila, le puedo poner 25 exagerando. Ahí está. Y a esto le puedo poner 22. Y lo coloco al centro. Clic derecho, alto de fila, le digo, en este caso 15. Y listo. Ahora acá tengo, quiero acá mostrar de repente un gráfico, profesor, ¿no? De lo que es el sueldo, ¿no? Quiero saber, ¿no? El sueldo, quién es el que más gana. Le digo clic derecho, ordenar por mayor a menor. Se ordena en la tabla y también se ordena el gráfico. Este gráfico también tiene un diseño. Tú aquí vienes y eliges el diseño que consideras pertinente. ¿Sí? Aquí tú puedes mostrarlo, ya sea a manera de una tabla en la leyenda, ¿no? Hay varios modelos. Tú aquí eliges el que más te convenga. Lo puedo dejar así tal cual. Ahí está, mira mi gráfico. Le digo clic derecho, agregar etiqueta de datos. Estas etiquetas lo pones en negrita. Puedes ponerle un color de relleno si deseas. Ahí está. Y le puedes dar también un color de fuente. Ahí está. Ya es tema de que tú, digamos, veas cómo quieres mostrar el gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que son las etiquetas, de repente valdría la pena mostrarlo, pero acá tiene lo que se llama el formato, ¿no? Formato de la serie, vamos a ver acá. Acá, en la serie, donde dice formato de número, podría decirle que me lo muestre, pero sin decimales. Entonces, al quitarle los decimales, pues ya la cosa queda mucho mejor. No se ve tantos ceros a la derecha. Ahí está. Y a esto le doy un nombre. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser la remuneración o el sueldo mensual. Sí, remuneración o sueldo, como quieras ponerlo. Sueldo mensual por empleado. Ahí está. Tengo un gráfico donde represento cuánto es el sueldo mensual por empleado. A este gráfico que está acá puedo cambiar también el tipo. Si estoy trabajando con un gráfico de columnas, puedo ponerle de repente este de aquí, ¿no? El que es en 3D, ¿no? Gráfico en 3D.
Ya dependerá de cómo quieres que se muestre la información, de repente de esa manera, de esa forma. ¿No? Ahí está, sí, profesor, de esta forma. Ya está. Tú eliges el modelo, tú eliges el diseño, ¿no? Dependiendo del tipo de gráfico que quieras tú representar. O lo presentas como 3D o de repente simplemente como un gráfico normal, ¿no? Repito, ya esto es netamente tema de presentación de los valores que tú estás representando. Finalmente, esto lo pones en negrita y le das color, ¿no? Para que se pueda apreciar. Ahí está. Digo, sueldo mensual por empleado. Ahí está. Entonces, esta es mi tabla dinámica 2 de empleado, mi tabla dinámica 1. Ahora, si bien es cierto, tú puedes tener una tercera tabla dinámica que haga referencia, por ejemplo, al dashboard. Yo digo dashboard de empleados, por decir, ¿no? Y aquí este gráfico le digo control X, lo puedo llevar y lo puedo colocar acá. Puedo colocarlo por acá. Digamos ahí, por decir, ¿no? ¿Qué más? Esta tabla dinámica, si bien es cierto, puedo duplicarlo también, sí, para ya no estar volviendo a hacerlo, le digo clic derecho, mover o copiar, y puedo crear una copia de la tabla dinámica. Y a esta tabla dinámica le pondría TD3, TD3 empleado, mi tercera tabla dinámica. Ahí está. Y aquí, en donde está la lista de campos, en vez de mostrar, digamos, por decir el no, aquí tengo lo que es el sueldo. Acá hay una opción que dice, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mostrar no solo, no solo el sueldo mensual, sino quiero mostrar en este caso no tanto el empleado, sino por decir, quiero representar en este caso el número de empleados por año de contratación. Entonces aquí quito el campo empleado, le digo quitar y arrastro el año acá. Y aquí en vez de que diga suma, le cambio de la función y digo lo que quiero es que hagas un recuento. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy representando el número de empleados contratados en cada año. ¿Sí? Acá. Digo, ya no será empleados, será año. ¿Año de qué? De contratación. Año de contratación. Y esto da referencia al número de empleados. Listo. Ya está. Ahí está. Año de contratación y número de empleados. Es el número de empleados básicamente contratados. Listo. A esto yo le puedo crear su gráfico si le digo insertar un gráfico circular. Y a este gráfico circular le puedo poner un diseño. El diseño que tú consideres pertinente. Puede ser este. También está simpático. Pongo en negrita, aumento el tamaño. Puedo cambiar el color si deseo. ¿Y esto qué vendría a ser? Vendría a ser el número de empleados contratados por año. Ahí está. Número de empleados contratados por año. Ahora,
Si bien es cierto, acá se ve con una especie de porcentaje, ¿no? Aquí recuerda que hay una opción que se llama formato de etiquetas y aquí le puedo decir que lo muestre en una nueva línea, que se muestre el valor y lo que representa, ¿no? Valor y lo que representa, pero obviamente en una nueva línea. Y listo, ya tengo otro gráfico, ¿sí? Creado. Control X y esto lo llevo al dashboard donde estoy creando y asocio mis cuadros. Ahí está. Puedo darle la misma dimensión. Tiene un formato. Por ejemplo, este va a ser 7.8. Este le puedo poner lo mismo, 7.8. Y ahí está. Este de acá, por ejemplo, voy a ponerle tamaño 16. O lo puedo bajar, ¿no? Sí, 16 está bien, porque este también tiene 16. Ya tú aquí cambias el tema de repente del formato, ¿no? De repente no te gusta el otro formato que estaba, pero para mantener de repente equidad con lo que estabas haciendo, pues lo puedes poner de esta manera, ¿no? También, negrita y color blanco. Salvo que quieras hacer este énfasis de repente en lo que es el cuadro, también acá me parece que tiene una opción que se llama color, color de relleno. Bien, este gráfico dinámico tiene, mira, un tamaño, tiene 7.8. Este de aquí también, pero lo vamos a subir un poquito para que tenga la misma equidad. Ok, ya está. En la parte superior vamos a vamos a combinar estas celdas y le voy a poner un color de relleno. Ahí está. También le voy a poner un color de letra y vamos a colocar la fuente, en este caso, Cambridge. Y voy a aumentar el tamaño. Lo que he puesto aquí, ¿qué cosa es? Viene a ser un dashboard. Sí, esto viene a ser un dashboard, pero es un dashboard de empleados. Es un dashboard de empleados. Lo que estoy aquí representando, pues, es un dashboard de empleados, que tiene que ver básicamente con el dashboard de empleado contratado. Dashboard de empleados contratados. A eso hace referencia este reporte de datos. Punto 1. Punto 2. Toda esta información, ¿de dónde está viniendo? Está viniendo efectivamente de la data que se tiene aquí, ¿no? Que tiene que ver, mira, con el empleado, donde hay ciertos datos, como por ejemplo los apellidos, los nombres, el sexo, el tipo de documento de identidad, el número de documento, el distrito en el cual viven, la dirección, el sueldo, el tipo de contratación, ¿no? Y tenemos otros datos como por ejemplo el número de meses que viene elaborando, ¿no? El número de años y días también, o sea, el tiempo. Y también está lo que se llama el año de contratación. Entonces, hemos dicho que todo dashboard, ¿sí? Atención, todo dashboard tiene que tener ciertas opciones de consulta o también conocido como opciones de búsqueda. Entonces, aquí, por ejemplo, sería interesante tener un filtro donde se muestren los años. Si yo digo 2021, me debe demostrar los empleados contratados en el 2021. Si digo 2022, me debe demostrar los empleados contratados en el 2022. Y si digo 2023, me debe de listar quiénes son esos empleados contratados en el año 2023. Dicho esto, nosotros habíamos creado 3 tablas dinámicas. Teníamos una primera tabla dinámica que hacía referencia al número de empleados, ¿sí? Contratados según su condición, en este caso, ya sea masculino o femenino, según su sexo. Y también habíamos sacado algunos reportes, mira, como es, por ejemplo, el sueldo total, el sueldo máximo, el sueldo mínimo y el sueldo promedio. De manera adicional, también teníamos la lista de empleados por sueldo,
y este otro que tiene que ver con el número de empleados por año. Estas dos tablas dinámicas que ustedes ven en pantalla están asociados a estos gráficos. Están asociados a estos gráficos. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es lo siguiente. En la tabla dinámica 1 voy a crear una segmentación de datos. Entonces, me ubico aquí, digo, voy a la opción que se llama insertar segmentación de datos. Estando tú en la tabla dinámica de empleado número 1, tabla dinámica 1 de empleado, te vas a la opción que dice analizar tabla dinámica y te vas a la opción que dice insertar segmentación de datos. Y lo que voy a, digamos, a seleccionar a manera de segmentación va a ser lo siguiente. Primero voy a necesitar crear como segmentación el año de contratación y también voy a seleccionar lo que se llama el tipo de contrato. Agrego esos dos elementos y ahí está. Tengo el año y tengo el tipo de contratación. Que dicho sea de paso, pues tenemos dos modalidades de contrato. Una de ellas es el estar contratado en planilla y el otro es tener un contrato por locación de servicio. Y por aquí también tenemos lo que se llama el año de contratación. En el caso del año, aquí en la segmentación arriba dice número de columnas. Le voy a poner 2 para segmentar los datos en 2 columnas. A estas segmentaciones, también llamados filtros, tienen sus propiedades. Yo le puedo decir 8.4, o perdón, 2.8 de alto y acá también 2.8. Tienen aquí lo que se llaman unos colores. Tú puedes elegir cuál es el tono o el color que quieres asignar para tu segmentación de datos. Yo voy a seleccionar este color, acá también. Y en la parte superior donde dice título de la segmentación, mira, estando seleccionado, dice título de la segmentación, voy a colocar acá el siguiente valor. Y voy a decir aquí año de contratación, pero lo voy a poner en mayúsculas y minúsculas. Y en la parte del filtro que dice, o la segmentación que dice tipo de contrato, esto hace referencia a la modalidad de contrato. Entonces yo le puedo poner así, modalidad de contrato. Ahí está. Entonces tengo el año de contratación y tengo la modalidad de contrato. Estos dos elementos los seleccionas y le dices control X. ¿Para qué es control X? Para cortar ambos elementos. Lo voy a cortar y en mi hoja de cálculo llamado dashboard de empleados le digo pegar. Y ahí está. Estas opciones que van a ser una especie de filtro, lo voy a colocar aquí en mi dashboard. Los gráficos que tengo los voy a bajar con el teclado, ¿sí? Los bajo un poquito. Ahí está. Y lo que dice modalidad de contrato lo voy a colocar al costado porque son los elementos que me van a servir para poder hacer el filtro de los datos. ¿Ok? Y ahí está. Entonces tengo lo que es el año de contratación, tengo lo que es la modalidad de contrato. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo digo 2021, se filtre automáticamente el gráfico. Si yo digo 2022, se filtre automáticamente este gráfico para saber qué empleados fueron contratados en ese año, lo mismo en el 2023. Adicionalmente, yo podría elegir del año 2023 saber quiénes son los que están en planilla o quiénes son los que están bajo un contrato por locación de servicio. Pero para yo poder llevar a cabo ese filtro, tengo que configurar mi gráfico dinámico. ¿Cómo lo hago? Fácil. Seleccionas el gráfico y te vas a la ficha que dice análisis de gráfico dinámico. Y aquí hay un botón, hay una opción que se llama conexiones de filtro. Repito, seleccionas el gráfico dinámico, te ubicas en la ficha análisis de gráfico dinámico y eliges la opción que dice conexiones de filtro. Y automáticamente, mira, sale esta ventana. Cuando te encuentres en esta ventanita, asegúrate, por favor,
de estar en la hoja de cálculo en la cual estamos trabajando. En este caso se llama Dashboard Empleados. Profesor, no veo la hoja. Ok, voy a cancelar y me voy a mover aquí. Aquí está, mira. Dashboard Empleados. Entonces, de nuevo, selecciona el gráfico, análisis de gráfico dinámico, conexiones de filtro. Y ahora sí, pues verificas que efectivamente, mira, efectivamente la hoja, ¿cómo se llama? Dashboard Empleado. ¿Estos son mis filtros? Sí. ¿Se encuentran en esta hoja? Sí, perfecto. Entonces, estando aquí, yo voy a seleccionar, estando este gráfico, voy a seleccionar lo que es el año y voy a seleccionar también la modalidad de contrato. Acepto y ahí está. Mira cómo automáticamente el gráfico se adecua al filtro. Me dice, en el 2023 fueron contratados bajo la modalidad de locación de servicio, ¿no? Rojas Quispe y Garibay Osorio. Si yo cambio de elemento, cambio en la consulta del filtro, cambio la selección, inmediatamente los datos también se actualizan. Si yo borro el filtro, obviamente me muestra los 4 empleados que han sido contratados en el 2023. Si yo cambio de año y no filtro la modalidad de contrato, me indica que en el 2022 se contrataron a 2 empleados, mientras que en el 2021 solamente se contrató a 1 empleado. Obviamente la información que se muestre en una gráfica va a depender mucho de los valores que hayamos llenado previamente. Si no tienes datos, pues es muy difícil crear un dashboard. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces ya tengo mi pequeño dashboard, que es lo que yo he implementado. Ahora, por acá yo tengo una tabla dinámica donde tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, a mí me gustaría que esta tabla también forme parte de mi dashboard. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocupan 6 columnas y tienen 4 filas. Acá tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 filas. Tranquilamente podría entrar aquí la tabla dinámica sin problema alguno. Pero las columnas que abarca, tengo que saber cuántas son. Son 2, 4, 5, 6. Entonces yo quiero que abarque acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos abarcaría en teoría todo este espacio, ¿no? Que es lo que se supone quisiera yo traer o quisiera yo visualizar dentro de este dashboard que estoy diseñando, que estoy creando en este caso. Bien, entonces, cuando tú quieres integrar, digamos, de alguna manera una tabla que no forma parte de tu reporte, se puede traer, se puede vincular, se puede traer hacia la información que tenemos ahí. Sí, sí se puede. Sí se puede. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a ver específicamente dónde podríamos colocar esa tablita de datos que hemos creado mediante la opción de tabla dinámica. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este dashboard que yo estoy creando son 6 columnas. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos debe abarcar esta área, lo cual está bien. Voy a mover en este caso, voy a mover ligeramente mi gráfico a un lado, ¿sí? No lo voy a hacer directamente. Esto también lo voy a mover a un ladito y esto lo voy a correr hacia la derecha. Porque necesito acomodar mis elementos. Por ejemplo, este me conviene que abarque desde aquí. ¿Por qué? Porque desde aquí quiero que aparezca la tablita. ¿Estamos? Esta tabla de datos que voy a crear. Eso por un lado. Por otro lado, también está la distancia. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta fila lo voy a subir un poquito y le voy a dar una especie de borde.
Ahora estos elementos los voy a colocar específicamente en esta posición. Ahí está. Puedes apoyarte de las teclas del teclado direccional. Y este gráfico es un gráfico que no se va a vincular con ninguno de los elementos porque es un gráfico general. Ya, ahí está. Este gráfico lo que voy a hacer es reducir su ancho. Lo reduces de manera gradual. Ya, ahí está, de manera gradual. Asimismo también puedes poner en negrita, puedes cambiar la etiqueta, puedes cambiar parte de su diseño sin ningún problema. Ahí está. Tiene 10.5, esto tiene 10. Vamos a bajarlo un poquito más. Y aquí podríamos cambiar de repente el color de la etiqueta. Ahí está. Entonces, este es mi gráfico, ¿no? Que al margen de lo que yo consulte, él está mostrando ya la información. Bien, este otro gráfico vendría en teoría aquí. Entonces necesito trasladar mi tabla dinámica acá, a esta celda. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Entonces aquí necesito traer justamente esta tabla dinámica. Profesor, pero ¿cómo lo hago? Si se supone que está en otra hoja, ¿cómo para llevármelo, para trasladarlo hacia otra hoja si ya la creé? Es más, ya le di un diseño. Sí, sí se puede. ¿Cómo hacerlo? Voy a cerrar esta ventanita. Aquí está. Y me voy a ubicar en cualquier celda de la tabla dinámica. Me voy a la ficha que dice analizar tabla dinámica. Y aquí voy a buscar la opción que dice cambiar origen de datos. No, acciones. Clic en la ficha opciones, ¿sí? O clic en el botón acciones. Se llama acciones. Y aquí, mira, hay una opción que dice mover tabla dinámica. Entonces hago clic acá. Y al decirle mover tabla dinámica, se activa esta ventana y me dice, ¿quieres mover la tabla dinámica sobre la hoja de cálculo existente? Es decir, ¿quieres moverlo de esta celda a otra celda o quieres moverlo a una nueva? Le digo, no, quiero moverla a una nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero hacer es básicamente moverlo a una nueva hoja, pero claro, al decirle moverlo a una nueva hoja, mira, me lo ha llevado a otra hoja de cálculo, ¿no? Pero esa no era la idea. Yo no quiero es que se mueva en una, sino en una que yo ya he definido. Entonces voy a insistir. Digo, ok, de nuevo, analizar tabla dinámica, acciones, mover tabla dinámica. Entonces aquí le voy a decir, no, no quiero en una nueva, quiero en una hoja de cálculo existente. Entonces aquí voy a borrar lo que aparece aquí y voy a seleccionar justamente, mira, al hacer clic acá ya detectó el nombre de la hoja de cálculo y voy a seleccionar esta celda, la celda F3. Le doy a aceptar y listo. Ya tengo la tabla dinámica acá. Profesor, ¿qué hago con la hoja 1? Lo eliminas, ya no la necesitamos. Y la tabla dinámica 1, que era la que existía, bueno, que estaba acá la tabla, pues tampoco no va a haber ninguna información porque ya lo moví hacia el dashboard. Antes de hacer doble clic y cambiar todo esto, yo te sugiero que cuando hagas eso, mueve un poquito el gráfico para que no se modifique lo que es su ancho y voy a darle ya el formato que necesito. En este caso, de esta manera. Y luego, recién allí, voy a agregar mi gráfico y lo voy a colocar acá. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo diga 2022, ahí está, mira, se actualiza. En el 2022 solamente se contrataron a 2 empleados que son varones. En el 2021, en tanto, solamente se contrató a un solo empleado. Mientras que en el 2023 se contrataron justamente a 4 empleados. Ahora, si yo borro el filtro del año, se supone que me va a traer toda la información. Me está trayendo el consolidado. Digo, no,
solamente quiero analizar del 2023. ¿Cuántos empleados contratados hay? Ahora, aquí estoy consultando por ambas modalidades. Digo, no, solamente quiero ver los de locación de servicio. Si yo filtro, ahí está. Me dice, en locación de servicio son dos, de los cuales, ahí está, uno es varón y otro es mujer. Si digo en contrato de planilla, lo mismo, ¿no? Me dice, tienes a un hombre contratado, a un varón y a una mujer en la modalidad de planilla. Si yo anulo el filtro y quiero consultar ambos, pues me muestra toda la información, ¿no? De los empleados contratados en todo el 2023. Entonces, esto es un dashboard. Un dashboard es aquel, digamos, reporte en el cual yo puedo seleccionar y consultar cierto tipo de información. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Qué otro tipo de información podría analizar o graficar? Ya, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos una modalidad o tipo de contrato. Por ejemplo, acá me dicen, ¿no? El contrato, hay empleados que tienen contrato vigente y hay empleados que tienen contrato vencido. Entonces sería interesante saber quiénes son los que tienen contrato vencido y quiénes son los que tienen contrato vigente. ¿Estamos? Y ese tipo de información yo lo podría traer y mostrar también aquí como parte del reporte que estamos diseñando. ¿Estamos? Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una tabla dinámica más. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Paso 1, se selecciona todo el rango. Ahí está, todo el rango de celdas, de toda la data, de toda la información. Seleccionas todo. Ya, profesor, ya lo seleccioné. ¿Y ahora qué hago? Me voy a la ficha insertar, me voy a la opción que dice gráfico dinámico y elijo la opción que dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Obviamente aparece esta ventana donde me indica, ¿no?, que ya por defecto él detectó que el rango, ¿sí?, de celdas o tabla que yo necesito seleccionar va desde la columna A2 hasta la columna R, fila 9. Entonces, este es el rango. Ahora él me dice, ¿dónde deseas colocar esta información? ¿En una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente? Yo le voy a decir una hoja de cálculo existente que sería esta de acá, la tabla dinámica 1, porque ¿para qué eliminarla si está libre y la puedo reutilizar? Entonces simplemente acepto y ahí está. Entonces lo que yo quiero ahora mostrar es básicamente en esta tabla viene a ser la información de los empleados. Entonces acá hay una columna que se llama empleados. Pues si yo selecciono empleados, sale la lista de empleados. Y también podría ser que yo muestre también lo que se llama, por ejemplo, el estado del contrato. Puedo colocarlo aquí en valores. Obviamente me sale 111, ¿sí? Según esto, pues me dice 111. Y también podría yo mostrar acá a manera de serie o leyenda, contrato vencido y contrato vigente. ¿Estamos? Bien, entonces, si bien es cierto, ya estoy mostrando la información. Ahora, si deseas, puedes poner esto en la parte superior. Y ahí indica quiénes tienen contrato vencido, quiénes tienen contrato vigente, por ejemplo. Eso también podría ser una opción interesante a mostrar. ¿Sí? Ahora, si deseas, puedes quitar la contabilización. Podría dejarlo simplemente de esta manera, pero también podría hacer que se muestre el sueldo para saber, ¿no?, cuál es el sueldo que percibían cada uno de esos empleados contratados según la modalidad de contrato. Obviamente en la parte superior hay una opción que se llama
aquí dice suma de sueldo y no, lo que yo le pondría sería sueldo total, que es finalmente lo que perciben, o simplemente le pondría poner también así, sueldo. ¿Estamos? A ver, puedo también modificarlo por acá, ya, configuración del campo. Entonces aquí, digamos, le pongo así sueldo, vamos a ver. Ah, ya, lo que pasa es de que como la columna se llama sueldo, no puede tener la etiqueta el mismo nombre. Entonces, para evitar confusión o error, puedo ponerle salario, ¿sí? O le puedo poner remuneración, ¿no? Su remuneración, puedo ponerlo así, remuneración, ¿no? Que vendría a ser pues su sueldo. Y esto que está aquí sería el empleado. Entonces tengo el empleado y tengo su remuneración. O si deseas, le puedes poner sueldo total. También es factible, pero no puede quedar con el mismo nombre de lo que ya existe. O sea, no puede tener el mismo nombre, sueldo, sueldo. Ahora, esta tabla dinámica, si bien es cierto, tiene un diseño. Voy acá al diseño y aquí hay una opción que dice diseño del informe. Yo lo puedo mostrar modo tabular. Digo, mostrar en formato tabular. Si yo le digo mostrar en formato tabular, mira, por cada resumen, me crea un resumen por bloque. Esta modalidad, por ejemplo, si yo contraigo, la cosa queda así. Si yo expando, mira, hago clic, obviamente que al estar vinculado con un gráfico, pues también se desglosa, ¿no? Entonces, puedo mostrarlo de esta manera, como tabular. También puede ser este de acá, que dice no repetir etiquetas de elementos. Ya, este es otro diseño. O puedo decirle mostrar en formato de esquema. ¿Qué significa esquema? Que lo hace por bloque. Puede ser, o simplemente me quedo con tabular, que te muestra un total de manera independiente. Y a esto ya tú le puedes cambiar el diseño, ¿sí? de tu tabla dinámica según sea el caso. Puede ser un verde si deseas. Ya puedes aquí también manipular el tema de sus, mira, colores. Ya tú ves, pues, ¿no? ¿Cuál es el diseño que le quieres dar? Puede ser este de acá. Podría ser el modelo de acá arriba, pues un poquito más intenso, o puede ser este de acá también. Bien, ahí está. Entonces ya tengo, digamos, mi tabla dinámica que abarca explícitamente, abarca 3 columnas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. Es una tabla de 3 por 11. Entonces, esa tablita, por ejemplo, ¿no? De repente, podría ponerlo por acá. Pero recuerda que abarcan 3 columnas. 1, 2, 3. O sea, sí o sí va a abarcar 3 columnas. A menos que haga desde aquí 1, 2, 3. No, a menos que sea desde esta posición, o sea, desde este elemento. Podría también ser. Bien, entonces, estos gráficos los voy a subir un poquito y aquí vamos a traer a nuestra tabla dinámica, que es la que acabamos de crear, pero sin el gráfico. El gráfico lo eliminamos y me voy a la opción que dice analizar tabla dinámica y hay aquí una opción que dice acciones. Digo mover tabla dinámica. Aquí donde dice en qué hoja de cálculo quieres mover. Corro y le digo quiero que lo muevas hacia la hoja que acabo de crear, ¿no? Que es la que estoy diseñando. El dashboard de empleados. Acá. Quiero que lo ubiques en esta celda. Le doy a aceptar. Listo. La tabla dinámica que estaba allá lo he traído ahora a este entorno. Lo único que tendría que yo hacer aquí es establecer lo que es el ancho de las columnas, ¿no? Un poquito por acá, doble clic por acá y doble clic por acá. Ya está.
Esto de aquí lo puedo eliminar, sí, de tal manera que mi dashboard solamente abarcaría pues toda esta área, ¿no? Toda esta área sería mi dashboard. Entonces aquí me está mostrando de manera, digamos, general, ¿no? Los empleados contratados. Ahora, ¿cuál es lo ideal? Que cuando yo diga, por decir, ¿no? Si yo digo 2022, ¿no? Por ejemplo, mira, se filtra, ¿no? Se ajusta la información. Si yo digo 2021, ¿no? Ahí está. Pero claro, no está vinculado porque este es un reporte general, o sea, es una tabla general. Si deseas, se puede vincular con el filtro. Sí, también se puede vincular. ¿Ya? También se podría vincular, digamos, con el filtro. Vamos a ver si lo podemos vincular. Vamos acá a la opción que dice, estando seleccionada la tabla dinámica, me voy a la opción que dice conexiones de filtro y voy a seleccionar por ahora solo el año para ver qué sucede. Ahí está. En el 2021 se contrató a Figueredo, ¿no? A ese empleado. En el 2022 se contrataron a 2 personas, de las cuales uno ya tiene contrato vencido y el otro tiene contrato vigente. En el 2023 la cosa fue diferente, ¿no? La cosa fue diferente. Se contrataron a, en este caso, 4 personas que tienen al día de hoy ya un contrato vencido. Pero claro, esto está en función a qué? En función al año. Entonces, no necesariamente tus elementos tienen que estar, digamos, todos vinculados con todos los filtros. No, tú puedes definir qué objeto va a, digamos, a jugar con determinado filtro, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ahora, yo no he enlazado este con este, porque aquí, por ejemplo, si yo quiero saber la modalidad del contrato, no sabría, a menos que yo clique y quiera saber quiénes son. Si tú quieres amarrar el segundo filtro, lo puedes hacer. Te vas a tablas dinámicas, te vas a conexiones de filtro, estando en la tabla dinámica de color verde, que es la que hemos creado, donde se muestra el estado del contrato por empleado, y lo amarro con el filtro de la modalidad. Mira, voy a agrandarlo para que lo veas. Ahí está, modalidad de contrato. Entonces, no solamente va a filtrar por año, sino también va a filtrar por la modalidad de contrato, ¿no? Estoy en la misma hoja. Ahí está. Me doy a aceptar y listo. Entonces, en lo que es el 2022, ¿no? En planilla teníamos a este empleado y por locación de servicio era este otro. En el 2023, por locación de servicio serán estos dos y en planilla eran estos otros dos que tienen ya contrato vencido. Si yo borro el filtro, pues me muestra todo. Y de esa manera, puedo yo ya ir navegando, consultando mi información. Este gráfico de acá no he querido enlazarlo porque este es de manera general, ¿no? Es un dashboard de manera general. Y listo, ahí está nuestro dashboard que hace referencia pues a lo que viene a ser los empleados contratados, ¿no? Ahora, si yo, digamos, quiero ver toda la información sin filtros, aquí en la parte superior, en el embudo, hago clic para borrar filtro. Y claro, ya te muestra toda la información de manera general, de manera global. ¿Estamos claros? Y listo. Ya tenemos allí esa información que es la que estamos mostrando, ¿no? A través del presente dashboard. Entonces, conclusión, un dashboard, jóvenes, no tiene por qué estar tan cargado, no tiene por qué tener tantos elementos. Puede ser que con 2 gráficos, una tabla de datos o 2 tablas de datos me sirva para poder analizar la información y decir, ok, entonces la data está de esta manera, ¿no? En este dashboard yo sé, por ejemplo, cuántos empleados contratados hay por año, lo veo gráficamente, veo también gráficamente cuánto es el sueldo mensual que perciben cada uno de ellos. Veo también a través de una tabla la lista de empleados, quiénes son. Veo también el sueldo que perciben cada uno de ellos. Veo también la modalidad de contrato que han tenido. Y de manera
general, de manera general, también veo cuántos empleados contratados hay por sexo, cuánto demanda eso de gasto en sueldo total, cuánto es el sueldo mínimo, el sueldo máximo, el sueldo promedio. Pero esto ya no lo he hecho con fórmulas, lo hemos hecho con tablas dinámicas. Entonces, eso también ten en cuenta. Las tablas dinámicas también ayudan en el proceso de análisis, en el proceso de consulta de datos, dependiendo de qué es lo que yo quiera consultar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ok, guardamos nuestro reporte. Le digo acá guardar y ya está. Ya tenemos guardado nuestro dashboard para poder interactuar con él y hacer las consultas que consideremos pertinentes. Otra observación que les doy es que cuando ustedes diseñan su dashboard, traten de que ocupe en este caso, traten de que ocupe todo el área de la hoja de cálculo, que nunca sobrepase. Y si sobrepasa, que sea algo mínimo, ya para que no dificulte mucho su lectura, su visualización. ¿Ok? Bien, resumen. Conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, te permitirá crear reportes de datos muy intuitivos y sencillos, facilitando justamente el análisis de los datos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? El compañero Ramírez, Jonathan Ramírez, ¿está? Jonathan Ramírez, ¿no? Antonio Hurtado. Presente, profe. Antonio, su intervención. ¿Cuál ha sido el tema del día de hoy? Dashboard, profe. Tabla para ver. Ya. La creación, ¿no? De tablas y gráficos dinámicos. Correcto, así es. Bien. Ok, Antonio, gracias. Bueno, el tema no es nada complicado, al contrario, es algo sencillo. No se aplican fórmulas, como podrás ver. Solamente es cliquear, arrastrar y asignar correctamente los filtros, sobre todo en el tema de la segmentación y la conexión que hay que hacer entre el filtro y el objeto, entre el filtro y el gráfico, entre el filtro y la tabla dinámica. Eso nada más ten cuidado cuando hagas, digamos, tu tarea sincrónica, ¿sí? De que efectivamente se mueva el gráfico, ¿no? Porque cuando yo revise, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cliquear, ¿filtro o no filtro? Si yo veo que aquí falta un filtro, y es un punto menos, este no se mueve, ya van 2, este tampoco, ya van 3, este tampoco, ya van 4. 20 menos 4, 16. Y si lo mandas por mail interno, lo calificaré sobre 16, menos 4 puntos, ¿no? Ya van viendo que la cosa va disminuyendo. Entonces tengan mucho cuidado cuando configuren sus filtros. Asegúrense que estos correctamente se vinculan. Bien, cuando dice la pregunta ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues te va a servir cuando tengas de repente que hacer un reporte con estos elementos, donde tengas que, digamos, explorar la información, tengas que navegar entre los gráficos, pues la opción de tablas y gráficos dinámicos de Excel pues, será tu mejor aliado, sobre todo para hacer este tipo de reportes de datos. Bien, señores, ¿consultas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Ok, señores, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Cuídense. Chau, chau. Que tengan un buen Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.